Seguimos en código. Seguimos ¿Le entendiste a Casero? Me quedó un par de términos, no le entendí bien. Pero en general fue bastante directo. Bastante directo. Le puede gustar o no, pero se le entendió bien. Absolutamente. A mí me gustó. Sí, bueno. Laura Alonso con nosotros, gracias. Gracias por estar. Hola. Dirige la Oficina Anticorrupción. Esta semana salieron los que se llaman decreto de transparencia. Las preguntas son: ¿la transparencia de un funcionario se garantiza por decreto, sí o no? Déjeme hacer esta pregunta. Hay que declarar los regalos que reciben los funcionarios. Leo que creo que en Infobae salió que la señora Alonso declaró entre los regalos... ¿Qué declaró? ¿Qué declaró? Entre los regalos recibidos, una caja de golosina de Arcor y 2 tarros de dulce de leche. No es demasiado. Eso para no engordar. No, vamos a poner las cosas... Uno dice, che, ¿qué querés? Mirá lo que declara, no es serio. Primero, ¿por qué hacemos esto? Y por qué yo también hice esto, ¿no? Porque justamente para que hablemos todos de estas cuestiones. En los últimos 15 meses se han tomado muchas decisiones en materia de políticas de integridad y había vacíos legales. La Ley de Ética Pública prohíbe desde el año 1999 que los funcionarios públicos recibamos regalos, salvo los de protocolo y cortesía, o sea, el regalo de fin de año, que alguien te pueda acercar un libro, un dulce de leche cordobés muy bueno, no voy a decir la marca. Perdón, ¿quién determina ese límite? Porque la verdad, convengamos también... ¿no? Hasta 4.000 pesos. Lo que se ha establecido... Entonces, a ver, el principio general es la prohibición. El funcionario no puede recibir obsequios. Puede recibir protocolo, como hace el presidente habitualmente en las visitas oficiales y demás, o de cortesía. Se estableció en un decreto donde el presidente reglamenta ese artículo de la Ley de Ética Pública que estaba sin reglamentar desde el año 99, un registro público para que todo el mundo pueda ver qué obsequios y de parte de quién están recibiendo los funcionarios de la administración pública y un monto de 4.000 pesos. Pero ¿qué es lo que dice este decreto? Todo el mundo puede ver, yo puedo entrar por internet y verlo. Sí, por supuesto, la Oficina Anticorrupción, entra en anticorrupción.gov.ar y está el registro. Porque es bueno también tener esta conversación, porque sé que hay muchos funcionarios de la administración mirando para recordarles de esta administración. Bien. Porque la administración anterior no reguló esta cuestión. Y no hay registro. No solo no hay registro, no están los obsequios de Estado tampoco que recibieron las más altas autoridades de las administraciones anteriores. Bueno, estamos hablando de figuras, altas autoridades que tuvieron encuentros protocolares con presidentes, jefes de Estado, príncipes y reyes que habrán intercambiado obsequios. Los obsequios no son personales, son al Estado argentino y sin embargo no están. Al menos esto es lo que ha respondido la Secretaría de la Presidencia cuando le preguntamos... Encontramos toda esta información en los medios de comunicación. ¿A dónde se destinaron? ¿Están en un museo? ¿Están en un archivo? Esta pregunta fue a de Andrés. Sí, la respuesta ha sido no hay nada. Volvimos a preguntar por las dudas, porque quizás alguien busca un poquito más y encuentra algo. Estamos esperando la segunda respuesta y ahí ya evaluaremos si corresponde hacer alguna medida de otro tipo. ¿Puedo hacer una entre paréntesis? Sí, claro. Si faltó una computadora que regaló Slim o alguna cosa por el estilo, al lado de los 9 millones... Nada más que de los 9 millones de los bolsos de López no es nada. No, pero estamos absolutamente de acuerdo. Entonces por ahí uno dice, estamos buscando lo chiquito y se nos estamos escapan buscando por ahí todo. No. Estamos buscando todo. Lo que estamos hablando acá es de la ética con la que los funcionarios tenemos, como lo que dijo Casero recién. Yo de un funcionario quiero que funcione bien. ¿Qué quiere decir en el marco de la ética republicana que un funcionario funcione bien? Primero, que no robe, que no abuse de su posición, que no, que no interponga o anteponga intereses privados sobre el interés público. O sea, que haga lo que corresponde. Eso está previsto en la Constitución, está previsto en la Ley de Ética y en otros decretos que los presidentes han ido firmando para... decir qué es una conducta adecuada y qué no es una conducta adecuada. Porque hay que decírselo a los funcionarios, no todo es tan claro, ¿no? Muchas veces uno ve que la gente abusa del patrimonio del Estado, por ejemplo, y se piensan que es de ellos, ¿no? Lo hemos visto, creo que lo hemos visto y mucho. Entonces también salir de la discusión de la pequeñez y empezar a hablar de la integridad pública es un tema de agenda. Estamos hablando de intereses, estamos hablando de cómo hacemos claramente para separar los intereses que puede tener una persona que viene a la función pública, intereses económicos, religiosos, familiares, sociales, culturales, de todo tipo. ¿Y cómo hacemos para separarlo de su función? ¿Qué ha hecho el presidente? Y retomo el concepto de Casero. Frente a una situación crítica, dijo, bueno, acá me detengo,
busquemos una solución institucional. En el correo, en este caso. En el correo, pero también en otras situaciones. Porque el presidente tiene... Avianca. Digamos, el presidente tiene un pasado empresario ya muy lejos, porque hace muchos años que es funcionario, pero tiene una familia que sigue manteniendo negocios y tiene amigos, amistades públicas que siguen manteniendo negocios. ¿Qué hace el presidente? No se esconde, no niega el problema. Dice, bueno, vamos a buscar una solución institucional dentro de la órbita de la presidencia, ¿no? De lo que él puede hacer como jefe de la administración y del Poder Ejecutivo. ¿Y a dónde va? A la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? ¿Qué es la Oficina Anticorrupción? Porque algunas veces no se sabe tanto qué es. La Oficina Anticorrupción es una agencia especializada de políticas de integridad y transparencia. Es la autoridad de aplicación, o sea, el organismo que tiene que aplicar en el Poder Ejecutivo la ley de ética pública. Entonces no es que viene a preguntarme a mí, porque me conoce hace unos años. Le viene a preguntar al organismo especializado. Dígame, ¿cuántas observaciones hizo usted desde que está en la Oficina Anticorrupción? Por ejemplo, en la función pública, por ahí encontró y dijo, no, mirá, vení Nosotros vos. tenemos... Vení, Jorge, esto no. Tenemos más de registradas desde el 12 de diciembre del 2015 a la fecha, más de 220 actuaciones en materia de incompatibilidades y potenciales, reales o aparentes conflictos de intereses. Y este es otro punto importante. El conflicto de interés no es un delito. Se puede configurar una situación de conflicto de intereses. Los organismos como la Oficina Anticorrupción en el mundo lo que hacen es gerenciar ese conflicto de interés, es decirle al funcionario lo que debe hacer en ese caso, cuando se plantea una situación real de conflicto, cuando puede haber apariencia. La cuestión del correo, la cuestión de Aranguren y sus acciones eran apariencia. Cuando uno lee la ley, no hay conflicto real, hay un conflicto aparente que la sociedad no tolera porque es vigilante, porque demanda. Lo acaba de decir Casero, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo. Hemos avanzado muchísimo en términos de sociedad y por eso tenemos que avanzar mucho más en términos institucionales. Por eso yo celebro que el presidente haya tomado esta posición, haya permitido que se construyan 2 mecanismos en un mes de control interno del Poder Ejecutivo con participación ciudadana. Estos son los 2 decretos. Mecanismo de control interno del Poder Ejecutivo. Sí. Y de control y de transparencia, donde todos van a poder ver todo. Pero además, ¿sabés lo que celebro? Que el Congreso haya puesto este tema en la agenda, porque yo fui 6 años diputada. Nunca se habló de la ley de ética pública, mis 6 años de diputada nacional. ¿Entre qué año y qué año? Entre el año 2009 y el año 2015. Entonces discutamos la ética pública en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, porque puedo nombrar, y no lo voy a hacer, a muchos diputados que votan leyes en abierto y real conflicto de intereses, donde están gestionando su interés particular, el de sus estudios de abogados, que permanecen abiertos y facturan, y llevan adelante reformas de leyes descaradamente, y ni siquiera le dicen a la sociedad, miren, les vengo a avisar que yo voy a votar esta ley, tengo mi estudio de abogados abierto, tengo un interés económico, porque la verdad, mientras yo soy diputado, el estudio factura. A mí me pica un poquito la cosa... ¿De quién? El chisme, el nombre claro. No, es súper fácil darse cuenta. Digo, hay bastantes abogados, bueno, ¿no? es muy fácil darse cuenta quién propuso más de 400 reformas a la ley de contrato de trabajo en los últimos 14 años. Y que tiene un estudio de abogados abierto. En el Poder Judicial, en el Ministerio Público. A mí me suena Héctor Recalde. No, lo que quiero, decir lo mismo. Lo que yo quiero decirte cuál es acá por eso no hablo de personas. Yo lo que quiero hablar es de la agenda. Nosotros lo celebramos. Celebramos hablar de integridad pública. Queremos reformar la ley de ética pública porque la Argentina la demolieron. Las instituciones de la Argentina fueron demolidas. Demoler una institución lleva 1 minuto. Construir instituciones sólidas lleva años y lleva construcción de consenso. Lo más importante hoy es que la mayoría de la sociedad le exige al presidente que lleve adelante esta agenda. Le pide al presidente que que funcione bien. Como dijo Casero, quiero tomar esta idea. Le hago una pregunta porque no nos sobra tiempo, lamentablemente. En 1 minuto, ¿se puede decir ¿de qué van los 2 decretos que se firmaron esta semana? Sí, básicamente lo que son 2 decretos. Va a haber mucha información pública cada vez que se declare, por ejemplo, en un juicio del Estado o en una contratación de cualquier tipo, el empresario que se presente una contratación o en un juicio contra el Estado, va a haber un formulario y van a tener que declarar si tienen o no vínculos con las más altas autoridades del gobierno. ¿Y quién va a comprobar si eso es así o si el tipo está mintiendo? En el caso de las contrataciones del Estado, eso viene a la Oficina Anticorrupción. En el caso de los juicios va directamente
solamente a la Procuración del Tesoro, va a ser la Procuración del Tesoro la que lleve adelante esos juicios, no va a ser más la Dirección de Asuntos Jurídicos de un ministerio. Si un empresario miente o una persona que está en un juicio miente, va a tener sanciones y están previstas, sanciones graves que están previstas en el marco de estos decretos. ¿Cuál es la más grave? Si miente y oculta un conflicto de interés. En una contratación pública puede perder... Primero, que no se le adjudique la contratación y en segundo lugar, que se lo excluya del registro de proveedores del Estado. ¿Y cuál es el castigo para el funcionario? Porque siempre hay dos partes en esto. Si el castigo por el oculta un conflicto sí, por supuesto. Está previsto en la Ley de Ética Pública, en la Ley de Procedimientos Administrativos. O sea, el funcionario, si oculta un conflicto de intereses y toma decisiones en conflicto de interés, esa decisión puede ser nulificada y además puede conllevar la configuración de dos delitos, las negociaciones incompatibles y el tráfico de influencias. Es más, hay muchos exfuncionarios hoy desfilando por los tribunales, procesados o a punto de ser procesados por tráfico de influencias y negociaciones incompatibles porque no hubo política preventiva de conflicto de intereses antes, porque la Oficina Anticorrupción la tenían bajo llave. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es hacer funcionar los mecanismos de control. Después de años de que no funcionaran, después de años de no discutir esta agenda. Entonces lo bueno de la Argentina que cambió, porque esto cambió, es que estamos hablando de transparencia, que tenemos ley de acceso a la información pública, que tenemos un presidente que frente a una situación crítica pide una solución institucional y no interviene, no pregunta, porque todo ese proceso de discusión que hicimos también con especialistas, no es que el presidente se metió y preguntó. Cuando llegó el expediente a sus manos, el presidente lo firmó. Entonces me parece que acá estamos hablando de una situación nueva y mejor para la Argentina, porque creo que acá de lo que hay que ser hinchas fanáticos es de la Argentina. Estamos cambiando la reputación de la Argentina. Este año ya logramos mejorar nuestra percepción en el índice de transparencia internacional. Vamos por más, porque cuanto mejor estemos en esta materia, más confianza va a haber de la gente con respecto a sus funcionarios. Y cuando hablo de funcionarios, repito, no son solo del Ejecutivo. Los legisladores también son funcionarios, los jueces también son funcionarios y a todos ellos les cabe las mismas de la Ley de Ética Pública. La ética pública y esos principios son para todos, entonces no puede haber dudas sobre la actuación de nadie en la función pública. Ahora, esto me parece que mirando el ámbito que usted describe, para abarcar todo esto va a llevar mucho tiempo, digo. Lleva... Para que los jueces entiendan, para que los legisladores entiendan, pero obviamente para que los del Poder Ejecutivo entiendan. Discutir la ley de ética pública, por supuesto, y estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, el Congreso tiene en sus archivos un proyecto de código de ética parlamentario que lo escribió la exdiputada Paula Bertol. Yo era compañera de ella en el bloque. El Poder Judicial, la Corte, tiene que liderar la discusión de la ética judicial en el Poder Judicial. Tienen que tener un código de ética judicial, la política de obsequios. Hay jueces que viajan por el mundo a congresos o a seminarios financiados por terceros desconocidos. En este registro que nosotros hemos hecho público, vas a poder ver también cuando un funcionario es invitado por un organismo internacional, un gobierno extranjero o una ONG, está obligado a declararlo allí y esta es una decisión que tomó el presidente para que se vea si viaja con el dinero del presupuesto, claro, si viaja invitado. Y hay previsiones claras. Un proveedor del Estado no puede invitar al ministro del área en la cual está proveyendo servicio. No debería. ¿no? No debe. O no debe. Y el funcionario no debe aceptar eso. A ver, y esto está claro y está muy claro en el decreto del presidente. Es para toda la línea gerencial, no es solo para el presidente. Hay que cumplirlo ahora. Lo tienen que cumplir todos los funcionarios. Y el que no lo cumple va a tener problemas adentro de la propia administración y lo va a tener con la Oficina Anticorrupción. Y si se pasa de la raya, los va a tener la justicia. Entonces, de lo que se trata acá es de estar alertas todos, los organismos de control, los opositores, los periodistas y la sociedad. Y todos miramos todo y vamos a estar mucho mejor. Esperemos. Gracias. Muy amable, ¿eh? De nada. 2 minutos y venimos en Código. Vamos a hablar de la marcha docente, vamos a hablar del peronismo que tiene más foto que gente casi. Ya venimos.